Hola amigos, buenos días. Este vídeo es una petición que nos ha hecho uno de nuestros seguidores, Jair Gamboa, que nos pedía que hablásemos sobre las mastitis en perros. Y digo perros porque puede afectar también a los machos, no solamente a las hembras. Hablo en general de las mastitis en los perros, aunque sé, no me corrijáis luego en los comentarios, que es muchísimo más frecuente en las perras. Nos vemos en el vídeo. ¿Qué es la mastitis? Sobre todo en la perra. Pues la mastitis no es más que todo lo que acabe en itis, es una inflamación. Y mastos es la forma griega, no sé si es griego o latín, de referirse a la glándula mamaria. La glándula mamaria debéis pensar que es como si fuese una esponja. Una esponja que lo que hace es, le llega sangre por la vena mamaria, filtra, se queda el alimento, fabrica la leche y el resto de la sangre vuelve al torrente sanguíneo. De manera que lo que hace es filtrar la sangre y recogerla para fabricar un producto muy apetecible y muy sano para el cachorro, que es la leche. El problema que tiene es que durante la lactación, especialmente, la perra puede tener una bajada de defensas. Una bajada de defensas que se ve complicada porque los cachorros, cuando maman, tienen la costumbre, para que esa esponja produzca un poquito más de leche, instintivamente dan con las patitas a la mama, de manera que lo que provocan es una irritación o un pequeño daño. Este daño hace que la mama, que ya de por sí la perra tiene una bajada de defensas, esas erosiones, ese daño que sobre todo realizan en el pezón, hace que por el canal mamario, por el tubillo que cuelga por el interior del pezón, puedan algunas bacterias, especialmente las bacterias del tipo estafilococo, pues penetren en la glándula. Imaginaros, una bacteria que penetra por ahí se encuentra con jauja, es decir, un tejido como el tejido mamario lleno de alimento, pues igual que el alimento que se concentra en la leche, pues la bacteria dice, bueno, esto es jauja, esto es una maravilla, y empieza a proliferar. Y esa proliferación hace que acudan a la leche un montón de células de defensa, básicamente neutrófilos y glóbulos blancos en general. Esto ocurre en todas las especies, no penséis que ocurre solamente en los perros. De hecho, en las vacas ocurre exactamente igual. Si alguno que me veis sois de campo, sabréis que se hace el California Mastitis Test, que no es más que un test donde se coge un poquito de leche en un cacillo y con una aglutinación se mira la cantidad de células que hay en la leche y se descarta la leche para consumo humano si hay muchas células, quiere decir si hay muchos glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la cantidad de glóbulos blancos y la posible infección o contaminación por parte de Staphylococcus aureus en las mamas, en ese caso de las vacas. No hemos llegado todavía, al menos que yo conozca, en Europa y creo que en América tampoco, a bebernos la leche de los perros, o de las perras en este caso. ¿Qué síntomas va a manifestar una perra con una mastitis? Pues básicamente lo primero que vais a observar es que la mama en general aparece muy aumentada de tamaño, muy caliente a la palpación, bastante dolorida, que por el canal, por los pezones, empieza a secretar muchas veces un material purulento. La perra le duele, a la perra estar inquieta, puede tener fiebre, puede incluso rechazar a los cachorros porque le duele cuando maman los cachorros, le están haciendo daño, están incentivando involuntariamente, claro, a la aparición o la conservación de este proceso, que es un círculo vicioso. Perra que tiene menos defensas, cachorro que le está haciendo daño y bacterias que entran, y todo eso se va retroalimentando y la perra sufre. ¿Es así? Tan es así que os podéis llegar incluso a que en casos ya muy extremos y muy avanzados, que se produzca lo que se llama leche roja, es decir, incluso la secreción sanguinolenta de sangre, la leche manchada de sangre por el canal, porque de verdad es un proceso que es una inflamación muy bestia, muy grave, porque las bacterias se van a proliferar, pero vamos,
hasta a extremos insospechados. Proliferan mucho, ¿por qué? Porque es una zona donde hay muchísimo alimento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se trata? Pues básicamente el tratamiento de las mamitis o de las mastitis es un poco complicado. No porque no haya buenos antibióticos, sino porque tienes que tener cuidado de que el antibiótico que le des no vaya a causarle un daño al perro, al cachorrín. Por ejemplo, sería ideal tratar a las mastitis con doxiciclina, porque es un antibiótico que tiene gran capacidad por acumularse en los tejidos grasos, el pulmón, el intestino, los riñones y claro, evidentemente también la mama. Pero ¿qué pasa? Que si se acumula mucho en la mama, pasa por la leche al cachorrín y nos puede generar problemas en el cachorro. Con lo cual, teniendo en cuenta que básicamente son problemas de estafilococos, pues aunque no sea el antibiótico más eficaz, habría que ver también el tipo de mamitis o de mastitis, perdón. Tengo la idea de llamarle mamitis porque en ganadería se le llama mamitis y en cambio en perros se le llama mastitis. Es lo mismo, mamitis y mastitis es lo mismo. Pero como atiendo también a muchos animales de granja, pues a veces se me va un poco la pinza. Pues lo que os venía a decir, aunque no sea el antibiótico más eficaz, sí que es cierto que la amoxicilina es uno de los antibióticos más utilizados para el tratamiento de las mastitis en perras. Pues bueno, como os digo, el antibiótico de elección para el caso de las mastitis en perras es la amoxicilina y en su defecto también la cefalexina. La cefalexina es un producto que también funciona bastante bien. No son los antibióticos más potentes, pero ya, como os he dicho, son los antibióticos que, si pasa parte de ellos a través de la leche al cachorro, menos daño va a ocasionar a nuestro cachorro. Os dejo aquí vídeos tanto de la amoxicilina en perros como justo debajo de la cefalexina, para que tengáis la comparación de dosis, efectos secundarios que puedan tener, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya os he comentado cómo tratar o aliviar un poco las mastitis en perras. Lo ideal sería cómo prevenirlas. Pues básicamente lo que tenéis que tener presente es que primero la perra tenga un buen estatus inmunitario, que esté bien vacunada de todas las enfermedades, que esté desparasitada, que tenga una alimentación correcta. Todo esto contribuye a que su sistema inmunitario esté fuerte, de manera que la bajada de defensas que va a tener tras el parto a la hora de producir leche va a ser menos aguda, menos grave. Y en segundo lugar, debéis tener el cuidado o la atención de que de tener un poco de la limpieza de la mama, es decir, que la perra cuando haya dado de mamar, pues justo después con una toallita de estas húmedas de culito de bebé, yo los llamo así, no sé cómo se llaman exactamente, yo os recomiendo eso, que no lleven alcohol, muy importante, que no lleven alcohol, porque hay algunas toallitas que llevan alcohol y estas no, estas que huelen a colonia y todo esto, estas no, estas simplemente que llevan pues un gel hidratante o demás, pues limpiar un poquito la mama para que los restos de baba que haya soltado el cachorro al mamar pues no irriten, curar un poquito alguna herida. Para curarlo lo mejor, pues si tenéis acceso a un spray con digluconato de clorhexidina diluida, que es muy económico, al 1%, por ejemplo, pues es el mejor. Le dais, frotáis, mojáis un pañito con un spray de clorhexidina, pim pam, y a correr. Y esto es un poco en general lo que os quería contar sobre... Bueno, no os quería contar yo, lo quería el señor Yari Gamboa, que le decís a él, ¿eh? Bueno, fuera de bromas. Esto es lo que os quería comentar sobre la mastitis en perros. Os rogaría que por favor os suscribierais al canal aquí en este botón, porque si os suscribís, YouTube
hace que los vídeos lleguen a más personas que puedan necesitar la asesoría de un veterinario. Y aquí, en este otro lado, pues os pongo un vídeo que supongo que será de vuestro interés.